En el contexto contemporáneo, el conocimiento de la ética profesional, así como las normas institucionales y prácticas en el área de conocimiento en específico, tanto el egresado como el profesor en el ejercicio pleno de su profesión. Al asociar lo anterior con nuestras perspectivas como estudiantes, resulta fundamental, puesto que nos brinda un panorama del contexto próximo en que nos veremos envueltos, así como los retos éticos propios de la carrera. Dicho lo anterior, es clara la relevancia de las entrevistas presentadas a continuación. Buenos días, nos encontramos hoy con Isaac Muñoz, docente de la Universidad Autónoma de Aguascalientes, al cual le realizaremos una serie de preguntas relacionadas con la ética profesional. ¿Qué retos y dilemas éticos se enfrenta en su profesión? Bueno, yo creo que aquí frente a un grupo siempre va a haber un gran dilema, que es el encontrarse o confrontarse con la pluralidad, porque hay muchas voces y muchas ideas distintas, y entonces estar frente al grupo implica tener que entender que tu manera de ver las cosas no es la única, ¿no? Entonces creo que ahí radica un primer dilema. Y también creo que hay otro importante que se da sobre todo ya a este nivel en la universidad. Tal vez en niveles más básicos es más difícil, pero creo yo que hay un dilema en que los profesores tienen que decidir si se abstienen o si no se abstienen de manifestar posturas políticas frente al grupo, porque eso puede llevar a desencuentros en ese ámbito, creo yo. ¿Usted qué considera que se podría hacer para solucionar estos dilemas? Bueno, frente a la pluralidad, a las distintas voces que hay siempre en un grupo heterogéneo, pues como son los de universidad, en los que ya además son adultos que tienen muchas veces ideas formadas, que sobre todo, por ejemplo, con ustedes, ¿no? Que son de noveno y la mayoría pues va a tener ya ideas formadas sobre opiniones, pues sobre diferentes asuntos. Creo que aquí el reto del docente está en entender que no se tiene que enfrentar al otro, que no tiene que enfrentar su postura, por más fuerte que sea su postura o lo que sea, y por más en desacuerdo que esté con el otro. Creo que el asunto es no enfrentarse al otro ni a su postura, sino tratar de enfrentarse más bien a la moral propia. Creo que eso es lo que tiene que hacer el docente. A mí me parece que es la manera de solucionarlo, enfrentarte a tu moral para entender que tus juicios de valor al final también son eso, ¿no? Son una construcción moral tuya, y que tienen o no tendrían por qué no tener la misma validez los juicios de los demás que los tuyos. Entonces, en vez de enfrentarte al otro, enfrentarte a ti mismo, creo que es una solución viable para mí. Y por otro lado, en el asunto de lo político y todo, a mí me parece que el docente no solamente tiene la posibilidad, sino también la responsabilidad de hablar de incluir, pues, el ámbito político en la enseñanza, porque me parece que la ética es necesariamente política. En tanto, también la moral misma, pues, es una manera de convivir y de cohabitar con otros, ¿no? Entonces, si uno asume una postura moral y asume una postura ética en la que va a cuestionar también esa moral, pues también tiene que asumir una postura política. No se puede desligar una cosa de la otra, que la moral implica eso siempre, es la convivencia con el otro, ¿no? Entonces eso es político, y creo que entonces el docente tiene que entender eso, que se tiene que meter con política, que no hay salida de ella. De acuerdo. Bueno, con respecto a su formación como licenciado en Letras Hispánicas, posteriormente en maestría en Literatura Mexicana, ¿conoce la existencia de algún código ético relacionado con estas áreas? No, sé que, bueno, supongo que deben existir, pero no los conozco. Nunca. Y bueno, en vista de que no tenemos conocimiento de ese código, ¿qué considera que son los principios básicos al momento de actuar en su profesión? Bueno, yo creo que lo básico, lo esencial siempre va a ser comportarse siempre con respeto con los estudiantes y con los colegas, ¿no? Y digo, aquí se podría uno meter mucho en qué implica lo del respeto y todo esto, pero si lo particularizamos en esta área, en el área académica de la docencia universitaria, a mí me parece que, por ejemplo, respetar a los colegas implica al mismo tiempo también defender su juicio crítico, ¿no? Que es parte de lo que decía antes, es entender que ellos también son profesionales, que van a tener juicios que quizás no sean los mismos que tú, pero que
hay que aceptar que deben de estar bien, igual de bien fundamentados también, o quizá mejor que los tuyos. Entonces, defender su juicio crítico, porque me parece que ese es un valor esencial en la educación universitaria, ¿no? El juicio crítico, y por lo tanto el respeto a los colegas sería eso, defenderlos como seres pensantes, pues, y como profesionales también, y el respeto a los estudiantes, también en principio eso, respetar que ellos tienen un juicio también ya formado y no verlos como inferiores, ¿no? Como que pues yo vengo a enseñarles y que ellos aprendan de mí, sino entender que ellos también, que ya saben pensar y que son seres humanos que tienen esas capacidades en principio, y después sí tal vez seguir fomentándolo, ¿no? Ayudar a que los estudiantes que no han formado un juicio crítico, que no saben cómo llevar el pensamiento crítico, pues aprendan a hacerlo, ¿no? Que empiecen a cuestionar las cosas, que hagan ese tipo de ejercicios mentales, ¿no? Críticos. No sé, también creo que otra de las responsabilidades tal vez que tiene un profesional en estas áreas es preocuparse no solo por defender el juicio crítico de los demás o de los colegas, de los estudiantes, sino seguir formando el suyo propio, que me parece que eso también debe de ser, es ineludible, ¿no? En estas áreas, lo cual implica también que tener un juicio propio te lleve a darte cuenta de lo que no sabes todavía, de lo que puedes aprender, y que por lo tanto busques una mejora constante también para ser un profesional más competente. Simplemente para eso, en principio, creo que ya vale la pena, pero además, pues, para ser un ser humano más competente, digamos, ¿no? O sea, hacerlo de mejor, tratar de mejorar en todos los aspectos, pues, pero aquí en particular, en el profesional, creo que se hace a partir de eso, de formar el propio juicio para después poder también llegar al punto en el que te hagas un juicio de ti mismo, ¿no? Creo, más o menos. Bueno, serían todas las preguntas. Te agradecemos mucho tu tiempo y pues no sé si tengas algún comentario general respecto a esta pequeña entrevista. Pues no. Bueno, Muchas gracias. Hola, vamos a entrevistar a Carlos Nieto. Él es recién egresado de la carrera de Letras Hispánicas. Tiene aproximadamente un año que salió de la carrera, si no me equivoco, 2 años. Aquí. Entonces cabe dentro del rango de los parámetros que nos marcó la maestra. La primera pregunta es: ¿qué retos y dilemas éticos enfrenta su profesión? En este caso, las letras. Bueno, particularmente voy a hablar desde lo que hago, porque en otras áreas también enfocadas en las letras las desconozco, pero ahora mismo, como podrán ver, estoy palografiando. Y uno de los dilemas éticos que enfrentamos es cuando no entendemos una palabra al 100%, tenemos dos opciones: o bien la omitimos y nos vamos por la ruta fácil, que es poner simplemente ilegible, o bien nos esforzamos hasta lo máximo y tratar de averiguar por el contexto lo que se está tratando de decir. La otra cosa que podemos enfrentar es desdoblar las abreviaturas. Desdoblar las abreviaturas es simplemente, si está una N y un punto, entonces tratar de interpretar si por ejemplo es merced, majestad, o muchas otras posibilidades, ¿no? Dependiendo del contexto podemos tomar una u otra opción. Lo considero un dilema ético porque pues prácticamente afecta nuestro trabajo y el rendimiento que puede tener en nuestros resultados. Ok. Entonces lo que se podría hacer para solucionarlas precisamente sería pues trabajar un poco más arduo. Lo que nos dices pues es que podríamos simplemente no esforzarnos y hacer el trabajo más fácil, y eso sería parte de este dilema ético, ¿verdad? Sí, creo que una de las soluciones sería cómo trabajar en equipo, porque de esa manera lo que tú estás palografiando no es relativo, sino que es más uniforme y consistente. Muy bien. ¿Conoce la existencia de un código de ética? ¿En torno a las letras? Sí. No. Bueno, y si no se conoce, ¿cuáles considera que son 4 principios básicos de la actuación, de una actuación profesional? Bueno, voy a hablar desde el entorno de las letras. Pues respetar
la autoría Ujú. en cualquier ámbito, no solamente de las letras, ¿no? Supongamos historia, filosofía, psicología, cualquier ámbito, hasta cierto punto científico, no importa si sale de las ciencias naturales, creo que es respetar la autoría, y la segunda es, que es como un apéndice de la primera, Ujú. que sería simplemente si lo vamos a respetar, entonces hagamos como el crédito debido, ¿no? Demos el crédito que se dé. ¿Qué era? Eran 4 principios básicos de una actuación profesional. Ok. Ese sería uno. Ahí es cuando entra un dilema, ¿no? Porque si, por ejemplo, decimos que uno de los principios sería como, hasta cierto punto, comprometerte con tu trabajo, de repente puede ser un poco incoherente, porque si comprometerte con tu trabajo es hacer lo que te piden, ¿qué tal si te piden hacer algo que va en contra de, por ejemplo, el primer principio que ya dije antes, ¿no? Supongo que más que comprometerte con tu trabajo es ser coherente con tu trabajo. Muy bien. ¿Y algún otro? El cuarto, dejémoslo en 3. Ok, muy bien. ¿Algún otro comentario que tuvieras al respecto, que nos pudieras compartir? Algo que tú hayas podido vivir, experimentar en lo que llevas de tiempo trabajando, ya sea en el ámbito de la paleografía o en el ámbito también de clases. Ya, bueno, en el ámbito de clases soy también profesor de lenguas y ahí creo que se puede hablar un poco más de dilemas éticos, ¿no? Porque, por ejemplo, los profesores de idiomas, cuando un alumno comete un error, tenemos 2 opciones, ¿no? Corregirlo en buena forma, no, digamos, ruda, sino en buena forma, o simplemente dejarlo pasar porque nos da flojera corregirlo, lo cual es como muy, muy, muy común, ¿no? La otra es, por supuesto, cuando generalizamos el conocimiento, ¿no? Y entonces damos por sentado un tema y a la vez suponemos que entonces todos los alumnos ya conocen el tema, cuando en realidad quizá un alumno no lo conoce y quizá ya sea por dilema del tiempo o cuestiones externas a la misma didáctica de clase, pues simplemente no nos da el tiempo para tener el acercamiento con cada uno de los alumnos y ver si verdaderamente aprendió o no el tema. Creo que eso es un dilema ético en torno a las clases. No sé si en torno a las demás, pero puedo hablar desde el punto de vista de las lenguas. Ok, bueno, muchas gracias. De la compañía. Como se pudo observar, existen varios retos y dilemas éticos para los egresados de la carrera de Letras Hispánicas, tales como la pluralidad, posturas políticas y los esfuerzos en el trabajo. Cada uno se resuelve de diferentes maneras, las cuales fueron desarrolladas en las entrevistas, pero en general una solución que puede englobar la respuesta de las 3 propuestas es que el profesionista debe de tratar de resolverlo a partir de su propia ética profesional, tratando de guiarse por lo que es correcto para aquellos con los que trabaja o colabora. Varios de los principios básicos propuestos fueron respeto, tanto colegas como clientes, defensa del juicio crítico, respeto de la autoría, asesorar de manera correcta a aquellos que necesitan ayuda. En nuestro ámbito, el respeto de la autoría es algo importante de aceptar, debido a que como investigadores es común el empleo de diferentes fuentes que nos beneficien en nuestro propio trabajo. De igual manera, el respeto en general es algo que no solo los egresados de la carrera de letras deben tener, sino que es un principio básico de cualquier profesional. Y por último, el asesorar de manera correcta a aquellos que están pagando por nuestros servicios, debido a que, como se mencionó en la segunda entrevista, uno puede hacerlo de la manera correcta, guiando al cliente y tomando el tiempo necesario para resolver sus dudas, pero también puede hacerse de una manera errónea. Al igual que la mayoría de los egresados, nos debemos de enfrentar diversos retos y dilemas éticos en nuestra profesión. De igual manera necesitaremos de conformar nuestros propios principios básicos para ejercer como profesionales. Estas entrevistas nos resultaron fundamentales para obtener un contexto sobre lo que nos espera al terminar la carrera y comenzar el ámbito laboral, debido a que son respuestas otorgadas por 2 personas ya egresadas de la carrera y que han vivido dicha experiencia.